Hola, buenas noches, buenas tardes, buen día, ¿cómo están? Bueno, ahora les voy a mostrar la técnica del pellizco, o sea, el primer trabajo práctico que tenemos que hacer, ¿sí? El de construcción por pellizco. Es una técnica de construcción bien manual, o sea, lo único que vamos a utilizar son nuestras manos, por lo menos en el modo de hacer, ¿no es cierto? En la primera parte, que es la de la construcción. Y vamos a partir, como ya partimos para otros ejercicios, de una bolita. ¿Sí? Entonces, ustedes van a agarrar un pedazo de arcilla, una bolita que nos entre en la mano, ¿sí? No, por lo menos para empezar, porque podemos construir pellizcos con mucho más material, ¿sí? Pero por lo menos para empezar, ¿sí? Un poco de material para probar la técnica. Hacemos la bolita, ¿ven? ¿Sí? Y esta técnica, que es una de las técnicas más primitivas, unas técnicas más auténticas de la cerámica, ¿no? De un primer hacer, eh, se construye a partir del macizo. O sea, tenemos una ola maciza y a partir de ahí vamos a encontrar el hueco. ¿Sí? Como les decía y les repito siempre, la cerámica es el arte del hueco, entonces vamos a ir en búsqueda de ese hueco. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar la bolita y vamos a empezar con los dos dedos gorditos, ¿sí? Con los pulgares, a generar una incisión, ¿sí? Un hueco, de a poquito, ¿ven? Bien de a poco, ¿sí? Bien despacito. Vamos a ir con los dedos y con los otros dedos voy a ir acompañando, ¿sí? Voy a ir sosteniendo en el exterior. Entonces voy ahuecando con el pulgar y con los otros voy acompañando esa presión, porque es una técnica dactilar. O sea, lo hacemos solo con los dedos y con la presión de nuestros dedos. Y poco a poco, ¿sí? En esa presión vamos a ir encontrando el hueco. Fíjense, yo voy como sosteniendo y jugando también con la presión que ejercen los dedos de afuera, pero los que más presión ejercen son los del interior. Fíjense, ya avancé un poquito más en el hueco. Como va quedando mi pequeño cuenco por pellizco. Entonces de a poquito vamos presionando. La propuesta también es, como todo en cerámica, ¿no es cierto? Como todas las técnicas y los procedimientos, es que nuestra pieza, sea de la técnica que sea, o de la forma de construirla que utilicemos, tenga el mismo espesor. Por consiguiente, yo voy a tener que generar que en la base, ¿sí? Y en los laterales, ¿sí? O en los lados de mi, mi cuenco, trate de tener el mismo espesor. ¿Sí? ¿Por qué este tema del espesor? Porque si nosotros trabajamos espesores diferentes o generamos espesores diferentes, el secado es distinto. Se va a secar más rápido la parte que está más fina y la parte que esté más gruesa va a demorar más en secarse. Entonces ahí se produce una contracción. Como sabemos, la arcilla se va contrayendo a medida que se va secando y se va a secar más rápido la parte fina, entonces se va a contraer, la parte húmeda y más gruesa no se va a contraer de la misma manera y ahí se puede quebrar, se puede rajar nuestra pieza. Sea con la técnica que sea, ¿sí? Esto es aplicable para todas las construcciones, todos los modos de construir. Fíjense ya cómo fui encontrando el hueco, ¿sí? Cómo se generó una especie de, ¿no es cierto?, de forma semicircular, casi como si fuera un cono, ¿sí? Entonces seguimos apretando, lo acerco como para mostrar un poco más, y con estos dedos voy acompañando. ¿Qué va pasando? A medida que yo lo voy ejerciendo presión, el material va reaccionando, ¿sí? a esa presión. Entonces se va resquebrajando en algunas partes, ¿no? Más que nada en el borde. No hay problema, después lo podemos emparejar.
La idea es que no nos quede, ¿sí? En este caso particular, no nos quede tan cónica, ¿sí? La forma. Entonces lo que vamos a hacer es apoyarla en la mesa, golpearla un poquito, muy suavemente. Entonces le vamos a generar una base a nuestro cuenco. ¿Bien? Le generamos una base y continuamos con la presión digital. Lo mantenemos apoyado en la mesa, ¿sí? Vamos a ir subiendo con los pulgares el material, ¿sí? En el interior, y eso va a hacer también que crezcan los laterales. Bien. Y tengamos en cuenta esa cuestión del espesor que les decía. Una manera de poder medir el espesor de nuestra pieza o ir tanteando manualmente a ver cómo está ese espesor es usando los dedos como pinza, ¿sí? Como calibre ahí. Entonces yo voy a ir midiendo con los dedos y voy a darme cuenta intuitivamente dónde me quedó más espesor, ¿sí? Dónde quedó más grueso. Y ahí voy a focalizar la presión. Bien. Podemos con la mano alisar esas grietitas, ¿sí? Con el mismo dedo, fíjense. Le voy pasando el dedo y se van cerrando. Lo que podemos hacer es ínfimamente, con muy poquita agua, mojarnos los dedos, ¿sí? Poner un poquito de agua en los dedos y colaborar en el alisado, perfeccionando un poquito, ¿sí? El borde de la pieza. Como les decía, esta técnica es bien primitiva, es una de las técnicas básicas de construcción en cerámica. Fíjense que yo no usé ninguna herramienta en la construcción y logré, a partir de un macizo, o sea, de un volumen, de un lleno, encontrar el hueco, ¿sí? El espacio contenedor. Bien. Una vez que tenemos nuestro cuenquito ya modelado, lo vamos a dejar reposar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dejarlo tapado con una bolsa, con un par de agujeritos. 1 o 2 días lo van a ir viendo, lo van a ir mirando, lo van a ir tocando. Cuando lo tengamos en estado de cuero, vamos a poder emprolijar, ¿sí? La superficie con una herramienta, ¿sí? O afinar el espesor, trabajar un poquito, ¿no es cierto?, la estructura superficial. Entonces, yo ya tengo uno en estado de cuero. Fíjense que ya este no lo puedo modelar. Ya tiene una dureza, ¿sí? Este está hecho de un día antes, tiene una dureza, ¿sí? Está en otro estado, lo que denominamos estado de cuero, ¿sí? Fíjense que el que acabo de hacer, cómo se dobla, ¿sí? Está blando. Si lo golpeo, ¿sí? Se deforma la forma original. En cambio, en este caso, no. ¿Ven? En este caso está en estado de cuero. Entonces lo que podemos hacer es usar la lanceta, que es nuestra herramienta fundamental, para emprolijar un poquito la superficie. ¿Y cómo la vamos a usar? Vamos a agarrarla con 3 dedos de un lado, usamos el lado de los dientes de la lanceta para abajo, y el dedo pulgar sosteniendo del otro. Entonces vamos a ir raspando la superficie, emprolijando, y vamos a empezar a notar que en algunos lados la lanceta raspa y en otros no. En esos lugares donde no raspa es porque está, ¿no es cierto?, hay una depresión. Entonces lo que hacemos es pasarla para un lado, la pasamos para el otro. A ver si se llega a notar.
va también la lanceta en esta acción generando una textura. ¿Ven? Va generando una textura. Que también esa textura puede ser un recurso superficial, ¿sí? La podemos dejar si nos interesa, esa textura como recurso, o no. O sacarla, y ahora les voy a mostrar cómo. Entonces lo ideal es prolijarlo, desbastar, estamos desbastando y estamos sustrayendo material en pos de prolijar la superficie de nuestra pieza, de nuestro objeto. Esto lo hacemos sobre cualquier pieza. ¿Sí? Puede ser un cuenco, como puede ser una escultura. Utilizamos esta manera de prolijar. Pero como ya les dije, en estado firme, en estado de cuero. Una vez que vemos que nuestra superficie está pareja, ya no tiene depresión, lo que hacemos es pasar, limpiar la mesa, siempre el espacio de taller tiene que estar limpio, el espacio donde trabajamos. Pasar la lanceta pero con el lado liso. Damos vuelta, los dientes para arriba, agarramos con los 3 dedos de un lado, el pulgar del otro, y vamos a pasar, fíjense, quedó la textura de la lanceta, y ahora le vamos a pasar el lado liso. Fíjense el lado liso como le quita la textura. Fíjense. Bien, acá yo alicé, acá todavía está la textura de la herramienta. Y acá ya está alisado. Bien. En el interior podemos hacer lo mismo. Podemos trabajar con la lanceta, si la lanceta nos permite, si la forma también nos permite, ¿sí? De alguna manera, prolijar. Muy bien el interior, o sea, recuerden que en cerámica es tan importante el exterior como el interior, o el interior como el exterior. ¿Ok? Entonces, también debemos prolijarlo. Por más que la pieza, haya piezas en las cuales el interior no se vea, ¿sí? Es adecuado poder dejarlo lo más prolijo que podamos. Y en todo caso, en vez de alisar con la lanceta, puedo alisar también con una esteca. Esta esteca justamente tiene una curva, entonces me va a permitir alisar, ¿sí?, el interior de mi pieza. Si me queda alguna rayita, alguna textura, alguna cosa que me genera, que me molesta, o bueno, que no lo puedo conseguir sacar con la herramienta, lo que vamos a hacer en un tercer estado, ¿sí?, ya no en el estado ni blando y en el estado de cuero como este, sino en el estado seco, poder lijar nuestro cuenco. Fíjense qué diferente está este ya está seco, este está en cuero, ¿sí?, y el otro estaba blando. A ver si puedo. Fíjense, blando, cuero y seco, ¿sí? El seco, lo que puedo hacer es
pasar una lija o también pasar un poco la herramienta. Va a ser más complejo porque en el seco la herramienta no va a lograr sacar una demasiada cantidad de material, pero sí lo vamos a conseguir con una lija. Acá tengo un recipiente con diferentes lijas y con diferentes granos de lija. Primero podemos pasar una lija un poquito más gruesa y después un poquito más fina. ¿Sí? Fíjense cómo va cayendo ya bastante polvo. Fíjense cómo la lija deja una superficie mucho más prolija. Acá que no pasamos nada, ¿sí? Todavía hay algunos pocitos, pero en este caso que pasamos la lija, la superficie está mucho más pareja, ¿no? Podemos pasar bien una lija. Tenemos que tener cuidado porque este estado, el estado seco, es el estado cuando está más frágil nuestra pieza. ¿Sí? Cualquier golpe, si le apoyamos fuerte, si le hacemos mucha presión, puede llegar a quebrarse. ¿Sí? Bueno, en este estado nuestra pieza ya perdió bastante humedad. ¿Sí? En el estado seco, la pieza, como les decía, es muy frágil por esa cuestión, ¿no es cierto? Que ha perdido la humedad, ya no es modelable, ¿sí? No es modelable con las manos, pero sí lo que podemos hacer es, como les estaba mostrando, lijar y emprolijar tanto la superficie exterior como la superficie interior. En el interior podemos lijar bien nuestra pieza. Yo estoy usando una lija de grano bastante grueso al principio y después voy a pasar a una lija de un grano más fino. Bien, voy a agarrar un grano más fino y lo que va a hacer es quitar las marcas y las rayaduras que haya dejado la lija de grano grueso. Entonces, ustedes pueden lijar, dejarlo bien prolijito, ¿sí? En el caso de que quede la pieza así, lo más prolijo posible. En el caso de que usemos un tratamiento de superficie como el engobe, quizás no sea necesario o tan necesario que esté súper prolija la superficie, porque el engobe, que ahora les voy a mostrar, el engobe es una piel sobre la pieza, entonces cubre, ¿sí? Es opaco, va a cubrir la superficie del cuerpo y va a tapar la superficie del cuerpo. Entonces, a veces no es necesario que lijemos tanto porque va a ir ese tratamiento de superficie, ¿sí? Si lo vamos a cubrir completamente a la pieza. Bien. Lo mismo hacemos en el interior. Lijamos muy bien el interior. Bien. Una vez que tenemos así nuestra pieza, lo que vamos a hacer es pintarla con el engobe, ¿sí? Podemos pintarla tanto en estado de cuero como en seco. Pero para eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, la consistencia del engobe. El engobe, para introducirnos en los tratamientos de superficie, es un tratamiento térreo. ¿Sí? ¿Qué significa que es un tratamiento térreo? Que se prepara con arcilla, se hace con arcilla. Es arcilla, color, que puede ser óxidos o pigmentos. Nosotros en cerámica trabajamos con óxidos que provienen de la naturaleza, ¿sí? O pigmentos que son realizados por la industria. La industria toma de los óxidos y
elabora los pigmentos. Y un tercer elemento que se llama fundente. Y ese fundente lo que va a hacer es enriquecer el color, darle mejor adherencia, intensificarlo. En este caso, en estas circunstancias, vamos a usar solamente arcilla y colorante, o sea, óxido o pigmento. El fundente no lo vamos a necesitar por el momento. Y más que nada porque ustedes han comprado tanto arcilla como óxidos o pigmentos, no han comprado fundente. Quería mostrarles que podemos hacer los engobes o con arcilla en polvo. Podemos partir completamente de polvos, o sea, tener arcilla en polvo, el óxido que viene en polvo o el pigmento que también viene en polvo y el fundente que también es un polvo. O podemos partir de la barbotina que hemos preparado. Podemos agregarle a esa barbotina el pigmento o el óxido hidratado, porque la barbotina ya está hidratada, entonces nos conviene agregar el material colorante hidratado para que sea más homogénea la mezcla, ¿sí? O sea, seco con secos, hidratados con hidratados. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo les recomiendo poner 3 partes de barbotina y una parte de óxido, ¿sí? De óxido o pigmento hidratado. Fíjense qué intensidad de color les queda a su engobe. Lo que podemos hacer es probarlo, ¿no? Es probarlo sobre la pieza y ver qué intenso queda el color. Yo tengo acá un engobe de óxido de hierro, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es pintar, en este caso, yo les voy a mostrar tanto sobre la pieza seca como sobre la pieza en estado de cuero. Sobre el estado de cuero, el engobe va a correr de una manera completamente diferente que sobre la pieza seca. El engobe tiene que tener la consistencia de como si un yogur bebible, ¿sí? No tiene que ser ni muy líquido ni muy espeso, por lo menos para poder utilizarlo sobre la pieza, ¿sí? En estado de cuero. Y lo que vamos a hacer es depositarlo, podemos pincelar y podemos ir pintando la superficie de la pieza con nuestro engobe. Acá estoy generando un pleno de color, ¿no es cierto? Estoy pintando en toda la superficie de la pieza. También lo que podemos hacer con los engobes es usarlos como tintas, o sea, dibujar, ¿sí? Utilizar un pincel más fino. Se me escapó el pincel. Acá hay otro. Utilizar un pincel más fino y con el engobe dibujar sobre la superficie del mismo. Hacer el diseño que querramos. ¿Sí? Entonces podemos utilizarlo como línea, como tinta para dibujar, para pintar, o si no también así para cubrir la superficie como pleno. Lo mismo podemos hacer sobre nuestra pieza seca. Pero ¿qué va a pasar con la pieza seca? La pieza seca ya perdió humedad. El estado de cuero todavía tiene humedad. Entonces, lo que va a pasar es que el pincel se me va a frenar, ¿sí? Porque la pieza que está seca le va a absorber la humedad que tiene el engobe. Entonces, enseguida se va a frenar el pincel y va a dejar de pintar, ¿sí? Fíjense. Lo que tenemos que hacer para que esto no suceda o no suceda tanto es hidratar un poquito la superficie de nuestra pieza con una esponja con agua. Entonces hidratamos
¿sí? Hidratamos la superficie y el engobe va a correr de otra manera. ¿Ok? Y así vamos a ir pintando nuestra pieza con engobe. Bien. Lo mismo podemos hacer con el pincel finito. Utilizar el engobe como línea para diseñar, para dibujar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esas son las maneras que tenemos de aplicar al engobe. Este pleno, sobre este pleno podemos aplicar algunas otras técnicas, ¿sí?, de tratamientos de superficie que se pueden dar con los engobes. Yo les voy a mostrar particularmente una que se llama raspado y que tengo una prueba aquí para mostrarles de cómo queda el raspado. Entonces yo apliqué el engobe de esta forma y después lo que hice fue utilizar la misma herramienta, la lanceta, para raspar sobre la superficie. ¿Bien? Entonces, en el efecto del raspado aparece por debajo la coloración de nuestra pieza, o sea, de la arcilla. ¿Bien? Ese es el raspado, es la misma técnica que tenemos acá. ¿Sí? Y lo mismo podemos hacer el raspado sobre el estado de cuero, pero yo les recomiendo que lo dejen secar un poco para que el raspado quede mucho mejor definido cuando la pieza esté seca. Lo mismo que esta técnica que se llama esgrafiado. El esgrafiado es dibujar, ¿sí?, diseñar sobre el engobe. En este caso yo lo que apliqué fueron varias capas de distintos engobes, apliqué varios colores y después hice un esgrafiado, o sea, con la punta de una herramienta dibujé, ¿sí?, retirando entonces esas líneas blancas, es lo que retiré y se ve el color del cuerpo. Esta es esgrafiado. Tenemos otra técnica de raspado pero con superposición, con varias capas de engobe, o sea, pinto mi pieza con una capa de engobe, lo dejo secar, paso otra pieza, lo dejo secar al engobe. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando veo que el engobe no brilla, a ver, que el engobe perdió el brillo, en este caso todavía brilla un poquito, pero cuando pierde el brillo, ¿sí?, y ustedes lo tocan y no se sale, no me queda la mano pintada, ahí aplican otro engobe. Y así sucesivamente, 2 o 3 capas de color, y después con la punta de una herramienta bien afilada o con una gilet van raspando y van apareciendo los colores que están abajo, ¿sí?, los diferentes colores de los engobes. Este es el raspado. Y después tenemos técnicas de reserva, ¿sí?, o de stencil, de reservas. Esta es con papel, con pedacitos de papel, ¿sí?, sobre la superficie de la pieza tenemos pedacitos de papel, pintamos con el engobe, ponemos otros pedacitos de papel, pintamos con otros engobe, y así sucesivamente, y después retiramos los pedacitos de papel y vamos a encontrar esas formas que hicimos en el papel con el color del engobe de abajo, ¿sí? Reserva, esta reserva es con vela, es una reserva más orgánica, la otra era una reserva un poco más geométrica, era más cortada con tijera, ¿no es cierto? Era otro grafismo. En este caso es más azarosa, es con el chorreado de la vela, esta reserva. Y esta técnica se llama Hans Cooper, ¿sí? Esta técnica sirve para piezas que son hipertexturadas, en donde utilizamos un pigmento, ¿sí?, una pátina de pigmento de óxido,
en la textura, y sobre la textura le ponemos un engobe claro, como este engobe celeste que tiene sobre la textura oscura. ¿Sí? Bien. En cerámica tenemos, como les decía, los óxidos y los pigmentos. Yo les voy a mostrar los óxidos que nos aporta la naturaleza. Son 6. Son 6 óxidos con los que contamos en la naturaleza que nos dan color. Después existen otra paleta de óxidos que modifican estos colores. Se llaman óxidos modificadores. Pero estos son los óxidos colorantes. El hierro, ¿sí? Como les mostraba, óxido de hierro. Este es un engobe de hierro. El níquel, la coloración es marrón verdosa. El cobalto, ¿sí? Es azul, es una coloración azul. El cromo, este color verde, verde cromo. El manganeso, que nos da marrones bien oscuros, pardos en engobe. Y el cobre, que también nos da marrón, en algunos casos algo más ocre. Fíjense en este caso que está el raspado y aparece un color más cerca del marrón claro, del ocre, sino un marrón más oscuro, y cuando se hipermetaliza, se supermetaliza, nos da un negro metálico. O sea, estos óxidos son óxidos metálicos. ¿Qué quiere decir? Que vienen de los metales, son las oxidaciones de metales. Entonces, cuando los saturamos, ahí aparece lo metálico, como en el caso último que les mostré del cobre. Entonces, ustedes van a preparar un engobe y van a pintar sobre esta pieza hecha por pellizco, esta pieza o varias piezas que hagan por pellizco, pueden practicar distintas técnicas con los engobes. ¿Ok? Bien, eso sería el trabajo práctico número 1, ¿ok? ¿Cómo preparamos el engobe? No sé si ya lo dije, lo vuelvo a repetir rápidamente. Entonces, con la barbotina, 3 partes de barbotina y una de color, recuerdo que ya lo dije, lo reafirmo. Y agua, lógicamente, me faltó decir eso, agua, cantidad necesaria para que quede con una consistencia ni muy pesada ni muy aguado, leve, ¿no es cierto? Como una crema, como un yogur bebible, ¿sí? Bueno, espero les sirva. Cualquier consulta, ya saben, por el EVA. Y abrazos.